Alabado y glorificado sea el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bienvenido. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Mario Sabín. En este día te damos la bienvenida. Bienvenido a aquellos que nos sintonizan. Prepara tu corazón y también te invito, si tu Biblia está a tu alcance, tómala. Vamos a meditar juntos la palabra de Dios. Vamos a meditar juntos el evangelio de este día. Amén. Así que vamos a meditar la palabra de Dios y comenzar este día de la mano de Dios. Comenzar este día escuchando la voz de Dios. La palabra de Dios siempre es novedosa. La palabra de Dios siempre nos trae alivio en nuestro corazón. La palabra de Dios siempre es nueva también. Y la palabra de Dios que levanta al caído, palabra que restaura, palabra que libera, palabra que bendice, palabra que nos corrige. Así que este día vamos a dar inicio con la palabra de Dios. Y pues nuevamente seas bienvenido a esta reflexión más del evangelio de este día. Hoy el santo evangelio está tomado en San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Vamos a darle respeto y reverencia a la palabra de Dios. Es Jesús palabra. Y pues lo vamos a escuchar con los oídos del Espíritu Santo para que podamos entender y también vivir esa palabra este día de hoy. Amén, gloria al Señor, y vamos a proclamarla bajo las tres divinas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 16, 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran algún veneno no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué palabras más preciosas que el Señor nos toma en cuenta a nosotros. Hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros en este día. Y aquí el Señor en toda su plenitud nos invita a nosotros a que seamos parte de llevar buenas nuevas. Te involucra a ti y a mí, a nosotros, como bautizados, a llevar buenas noticias. Esto es poderoso. El Señor, antes de subir al cielo, antes de estar a la derecha de Dios Padre, como dice el texto, encomienda algo, nos pide algo, a que tú y yo seamos bendición para otros. Y por eso me encantan unas palabras que habla el Señor en el Antiguo Testamento, y le dice a Moisés, le dice: yo te bendigo para que tú seas bendición. Escucha bien esto. Eso lo puedes encontrar en Éxodo. Dios le habla de esa manera a su siervo. Te bendigo, yo te bendigo para que tú seas bendición. Y hoy aquí el Señor nos habla y nos dice, nos encomienda algo, y no cualquier cosa. Nosotros somos obedientes a la voz de un patrón, de alguien que nos dice: haceme este favor, lleva este mandado de aquí hasta el otro extremo, hacia el otro lugar. Y nosotros somos obedientes y lo hacemos con cuidado, y cuidamos ese mandado, o cuidamos lo que nos dan para llevar de un lugar hacia otro. Y ahora el Señor aquí nos encomienda algo. Nosotros como discípulos, nosotros como creyentes, nosotros como bautizados, le decía,
nosotros, el Señor se fija en cada uno de nosotros y nos pide a que nosotros en este día seamos portadores de la buena nueva. Como decía hace un momento, que la palabra de Dios que es nueva, la palabra de Dios siempre es, levanta, la palabra de Dios siempre es novedosa para todos y cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que tú y yo meditemos la Escritura, meditemos lo que nos dice el Señor hoy. Y el Señor les dice, nos habla y dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Tú y yo somos la creación de Dios. El compañero de trabajo es creación de Dios. Tú que estás estudiando, vas a la escuela, esa persona, tus compañeros, es creación de Dios. Pero muchas veces no han escuchado el mensaje de salvación. Muchas veces no han escuchado esa palabra que muchas veces lo andamos buscando. Y porque nadie le habla de Dios, a aquellos que están a nuestro alrededor muchas veces se llenan con cosas que no es nada bueno para ellos. Entonces nosotros debemos de ser esos mensajeros hoy, ser transmisores, ser la voz de Dios para llevar la palabra de salvación a otros. Y luego sigue diciendo, recuerda que Dios quiere que todo el mundo se salve. Esa es la intención, eso es la misión de Jesucristo. Por eso Dios mandó a su único Hijo, para que el que crea a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, se salve, que tenga una vida lleno de plenitud, de las bendiciones de Dios. Entonces, esa es la misión de Jesucristo, pero Él solo pudiéndolo hacer, Él nos pide a nosotros que nosotros seamos parte de esa gran aventura, pero también de esa misión, a que tú y yo llevemos buenas noticias. El que crea, dice la palabra de Dios, el que crea y se bautice se salvará. Y esto es algo hermoso, mis amados hermanos, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios también allá en Hechos de los Apóstoles 16:31. Allá cuando Pablo y Silas estaban presos y a la medianoche comenzaron a alabar a Dios, a cantar a Dios. Y esos dos, Pablo y Silas, estaban encadenados, estaban encerrados, estaban en prisión. Y ellos ahí, en medio de su queja, en medio de su dolor, en medio de lo que está pasando, ellos no se pusieron a quejar como muchas veces nosotros hacemos. Mira la actitud de un creyente, mira la actitud de un bautizado, que en medio de lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros debemos de alabar a Dios y glorificar a Dios. Porque Dios está con nosotros y Él nos va a sacar de ahí y nos dará la victoria. Porque eso es lo que hacían estos dos hombres, y para todos estaban locos. Para muchos eran unos locos. Porque eso es lo que dice la Escritura en Hechos 16:31. En Hechos 16, del 1 en adelante, puedes leer la historia ahí, que ahí está, cuando fueron presos y encadenados y estaban en la cárcel. Y todos los demás presos los oían, dice la palabra de Dios. Pero ellos dicen que a la medianoche, en lugar de estar durmiendo o en lugar de estar quejando, estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios, estaban cantando a Dios. Bendito sea el Señor. La actitud de un creyente. Entonces, mi querido hermano, pero me quiero enfocar nada más en el versículo 31. Cuando después de estar alabando a Dios y Dios se manifiesta poderosamente en medio de su oración, de su canto. Y dice la Escritura que tembló este lugar. Tembló de la presencia de Dios. Para todos los que estaban a su alrededor era un temblor cualquiera, pero para Pablo y para Silas era el poder de Dios. Era Dios mismo respondiendo a su oración, a su alabanza. Y dice la Escritura que fueron sueltas las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel y ellos salieron. Y el carcelero que estaba ahí de guardia, pues le dijeron que sabe que estos hombres no pueden escaparse. Si se escapan, tú o ustedes serán condenados a muerte. Entonces ese hombre que estaba ahí, ese guardia, estaba asustado porque todos los
presos se habían suelto, los presos se habían liberado. Entonces se asusta y comienza a querer quitarse la vida. Y Pablo, que estaba ahí, le dice, no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño, porque aquí estamos todos. Entonces este guardia, seguridad, le dice, ¿qué debo de hacer para yo convertirme, para yo creer en la buena nueva que estaban predicando Pablo y Sila? Y eso es lo que me quiero enfocar en el verso 31, donde dice, les respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, bendito sea el Señor. Y dice, verso 32, le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó los pies y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Bendito Dios. Eso es lo que hace, es lo que te decía, cuando nosotros, tú y yo, somos esos portadores. ¿Cuál es nuestra actitud nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles con los que están a tu alrededor, los que nos ven, los que nos escuchan? ¿Cuál es nuestra actitud? Nosotros, muchas veces, la actitud de nosotros totalmente diferente. Cuando pasa algo en nuestra vida, rápido nos quejamos. Cuando sucede algo, rápido buscamos soluciones, rapidísimo estamos quejando, estamos corriendo de un extremo al otro, y eso nos ven los que están a nuestro alrededor. Ven a tus hijos, te ven, los compañeros de trabajo te ven, todos se dan cuenta cómo es nuestra actitud. Y eso es lo que le decía, ¿no? De que este guardia que estaba ahí, solamente los escuchaba y los miraba como ellos, en lugar de estar roncando, durmiendo, ellos estaban alabando a Dios. Ellos, en lugar de estar quejando y lamentándose, ellos, Pablo y Sila, estaban alabando y orando a Dios. Entonces esos guardias vieron la actitud de estos dos hombres totalmente diferente con los demás presos. Esa actitud debemos de tener nosotros. Esa es la actitud de un creyente. Esa es la actitud de aquel que ha conocido a Dios, aquel que tiene la confianza puesta en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y ahí estás llevando buenas nuevas. Estás transmitiendo que en medio de lo que está pasando, Dios te va a sacar de ahí. Si habrá necesario de abrir tus labios para hablar de Dios y predicar a los que están a tu alrededor, lo puedes hacer, pero si no, con tu testimonio, más que suficiente, bendito sea Dios. ¿Sabes qué? Esto es poderoso. A Santa Teresa de Calcuta, a la madre Santa Teresa de Calcuta, le hicieron una pregunta. En una ocasión, un periodista le hizo una pregunta que ¿qué habría de cambiar en la iglesia? Escucha bien esto, ¿qué hay que cambiar en la iglesia para que la iglesia sea mejor? Y Madre Teresa de Calcuta, sin pensarlo dos veces, respondió y le dijo, antes de hacer un cambio en la iglesia, el cambio lo tengo que hacer yo. Tengo que verme yo interiormente para poder yo cambiar y luego poder cambiar algo en la iglesia. Porque el cambio viene de uno mismo, desde mi interior, de cómo ver las cosas, de cómo es mi actitud, y luego para poder hacer un cambio. Entonces, esa es la respuesta de Madre Teresa de Calcuta, que el cambio lo debo hacer yo primero, y luego podré hacer un cambio en la iglesia o con los demás. Bendito sea Dios. Es sencillo la respuesta y es sencillo la actitud de nosotros para que ese cambio surja. Entonces, Jesucristo nos dice, vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Muchas veces la buena nueva a nosotros no se nos nota y no lo escuchamos de aquellos que creemos que son de Dios, creemos que vienen de Dios. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Muchas veces lo que llevamos no es buena nueva. Sí, mi querido hermano, muchas veces lo que llevamos chisme, llevamos comentarios negativos, llevamos cosas que no edifican para nada a nadie.
Y es lo que estamos transmitiendo, es lo que estamos diciendo. Muchas veces no somos mensajeros de parte de Dios, sino que somos mensajeros del enemigo o del mundo, porque el mundo lo que nos bombardea, el mundo 24 horas, y nosotros estamos siendo arrastrados con todo ello. Y ahora nosotros no solamente somos arrastrados, sino que arrastramos a alguien más con nosotros, con nuestro comentario, con lo que nosotros decimos, con lo que sale de nuestra boca. Y eso no es buena nueva. Solo medita qué es lo que sale de tu boca. Solo medita cómo es tu actitud, cómo es mi actitud. Y ahí está, ahí puedes hacer un examen rápido y ver qué es lo que estamos llevando nosotros, qué es lo que estamos transmitiendo nosotros a los demás. Porque muchas veces solamente llevamos crítica, estamos señalando al otro, estamos viendo los defectos del otro, como dice la Biblia. ¿Cómo puede ser que tú quieres sacarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú mismo no ves el tronco que está en tu ojo? Dice la Biblia. Entonces tú no puedes ver el defecto de los demás y sin darte cuenta de lo de nosotros. Entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo tú y yo en este tiempo, en este día? ¿Qué mensaje vas a llevar tú para los que están a tu alrededor en este día? Entonces, por eso te decía que la palabra de Dios siempre es nueva y novedosa. La palabra de Dios que nos levanta, la palabra de Dios que restaura, la palabra de Dios que corrige, la palabra de Dios que nos habla. Porque Dios nos ama y Él quiere lo máximo y lo mejor para nosotros. Porque no quiere que nosotros seamos piedra de tropiezo para alguien más. Él nos ha llamado y nos ha enviado para llevar buenas nuevas. Pero muchas veces llevamos todo lo contrario. Y hoy el Señor nos dice que hay que detenernos, meditar y ver qué es lo que estamos transmitiendo en este día a los que están a nuestro alrededor. Entonces el Señor aquí... Y eso es lo que te decía, que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces somos instrumento del enemigo y no somos instrumento de paz, no somos instrumento de salvación, no somos instrumento de la buena nueva, no somos. Y por eso te decía, ¿no?, que Dios le dice a Moisés: yo te bendigo para que tú seas bendición. Tú y yo somos bendición. Hoy el Señor me habla a mi corazón y dice: medita, ¿y qué clase de bendición estás llevando? ¿Estás llevando a lo máximo o estás llevando poquito es para ti y todo y lo que es mucho y lo demás es para mí? No, mi querido hermano, Dios nos bendice para que nosotros demos. Y cuando miras que tú eres un buen administrador, Dios te va a seguir bendiciendo con bienes en todo. Estoy hablando en todas las formas. Porque muchas veces es lo que te decía, que no llevamos buena noticia, no llevamos buenas nuevas a otras personas, a los que están a nuestro alrededor. Y hay que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, verso 9 en adelante, dice. Esto es poderoso, mi querido hermano que me estás sintonizando, que estás al alcance de mi voz. Escucha lo que dice Santiago 3, 9 en adelante. Con ella, está hablando del hombre, de nosotros mismos, pero está hablando especialmente con la lengua. Y escucha lo que dice. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Escucha bien eso. De la misma boca salen las bendiciones y las maldiciones. Y dice la palabra de Dios: hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? Y si puedes leer todo, esto es poderoso. Es lo que te decía, Dios nos habla en Santiago 3:9. Dice la palabra del Señor: de la misma boca sale la bendición y la maldición. Medita. Es lo que te decía hace un momento. Muchas veces lo que llevamos es dolor, es tristeza, es chisme, es señalamiento, es crítica, es mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo el otro. ¿Y desde cuándo el Señor te ha puesto como juez sobre los demás? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Entonces, mi querido hermano, hoy el Señor nos invita a que nosotros seamos portadores de la buena nueva,
del reino de los cielos. Que tú enseñes a perdonar, que tú enseñes el amor de Dios, que tú enseñes a aquel que es rechazado, que es marginado, que tú le digas, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios está contigo, ¿sabes qué? Conmigo puedes contar. Llevar el amor de Dios, eso es llevar, como dice la palabra de Dios, vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva a toda la creación. Entonces nosotros debemos ser bendición. ¿Qué clase de bendición estamos llevando nosotros en este día? Entonces, mi querido hermano, el Señor hoy nos habla y nos dice que nosotros debemos de meditar y de ver qué clase de discípulos somos, o qué clase de persona, qué clase de creyente estamos reflejando allá afuera. Dice, y luego sigue diciendo en el verso 17, estas señales acompañarán a los que crean. Escucha bien esto. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre expulsarán demonios. Muchas veces nosotros ni siquiera podemos expulsar ese mal carácter. Sí, hermanos, muchas veces nuestro carácter ni siquiera nosotros mismos lo podemos soportar. Y aquí el Señor dice, vamos, los que creen en el nombre de Jesús, escucha bien esto es poderoso. O sea, tú tienes que tener cuidado de que tú vengas a hacer cualquier cosa en tu nombre o en tu capacidad o en tus habilidades. No. La Escritura dice, estas señales acompañarán a los que crean en el nombre de Jesús. Y es aquí donde te digo, meditar la Escritura, nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros orar a Dios, pedir la dirección del Señor para que nosotros podamos llevar esa palabra de ánimo, ese mensaje de salvación, hablar de parte de Dios a aquellos que lo necesitan. Pero para eso tenemos que ser discípulos, que el discípulo es el que está a los pies del maestro, escuchando la voz del maestro y recibiendo la enseñanza. Y por eso nuestra Santa Madre Iglesia pues nos instruye. Recuerda que la Iglesia es madre que educa, que cuida, que instruye. Pues, por eso le decimos que la Iglesia Católica es madre y maestra, porque nos instruye y nos cuida como una madre, ¿verdad? Entonces por eso el Evangelio hoy nos dice que nosotros, estas señales acompañarán a aquellos que creen en el nombre de Jesús. Y por eso muchas veces ni siquiera ese mal carácter, ese genio podemos controlar o podemos quitarnos, porque sabe que muchos tienen esa mentalidad y ese vocabulario de que dicen, no, yo así nací y así seré. Y no es tanto así, mi querido hermano. Lo que pasa es que quizás en nuestra juventud tuvimos un momento muy difícil y por eso tenemos esa actitud, ese carácter. Pero ¿sabe qué? Poniendo todo en las manos de Dios puede cambiar, puedes mejorar, pidiendo la ayuda de Dios. Entonces, mis amados hermanos, expulsarán demonios en el nombre de Jesús y hablarán nuevas lenguas. Aquí nos habla del Espíritu Santo. Recuerda que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 en adelante, donde es la venida del Espíritu Santo, pues ahí nos habla de que dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar otras lenguas. Pues es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la paz, el lenguaje del amor de Dios, el lenguaje de la salvación, un lenguaje no lo que es del mundo, sino que un lenguaje celestial que viene de parte de Dios, que tú puedas transmitir ese mensaje, el amor de Dios. Y pues ahí también nos hablan los dones, los carismas, que es el don de lengua y todo eso. Pero bueno, mi querido hermano, esto es algo precioso lo que el Señor nos dice. Entonces nos dice el Señor, después de hablarles esto, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Escucha bien esto y dice, ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. Ellos salieron a predicar en todos los lugares, en medio de tu familia,
en medio de tu trabajo, en el autobús, en el metro, donde quiera que el Señor te lleva, donde quiera que el Señor te pone, tú y yo somos llamados a reflejar el amor de Dios, a llevar palabras de ánimo a otros. A eso fuimos llamados, y nos encomendó algo para que nosotros también transmitamos la fe, la esperanza, el amor, transmitir que Dios es amor. Entonces, mis amados hermanos, y luego sigue diciendo, el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Con nuestro caminar, mi querido hermano, nosotros debemos ser bendición. Nosotros debemos de ser portadores de la gloria de Dios. Recuerda que donde el Señor te pone, Dios está contigo cuando dicen amén. Porque muchas veces somos creyentes de part-time, porque uno dice, bueno, este domingo sí soy creyente, este domingo soy católico, este domingo sí voy a hacer lo que el Señor me llamó, pero el día lunes no quieres saber nada de Dios, no quieres que el Señor te use para que tú le lleves una palabra a alguien. Y no, mi querido hermano, el creyente o el bautizado es testimonio 24 horas, 7 días a la semana. Todo el tiempo nosotros debemos de ser luz y sal para las naciones. Luz para alumbrar a aquellos que están en pecado, y sal es para dar sabor a Cristo al mundo. Amén. Entonces eso somos llamados nosotros, reflejar a Cristo, pero también ser portadores de la buena nueva. Entonces, mis amados hermanos, y el Señor es el que te respalda a ti y a mí. Entonces, hermanos, en este día meditemos, porque la palabra de Dios es precioso. Y sabes que, mi querido hermano, Dios te ha llamado con un propósito. Amén. Dios te ha llamado con un propósito a que tú seas ese mensajero en las manos de Dios, que tú te dejes utilizar, pero primero te dejes que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra vida, y pues luego vivirla y pues transmitir a aquellos, comenzando en medio de tu familia, en medio de los hijos, y pues con todo lo que está a nuestro alrededor. Pues esto ha sido esta breve reflexión. Te deseo un excelente día y que el Señor te bendiga. Amén.